En este episodio conversamos con el fiscal general Diego Luciani, alguien muy generoso que compartió toda su experiencia con nosotras. A tal punto que descubrimos a un amante de lo que hace y digamos que con esa calidez que logró conmovernos a todos. Hola Diego, bienvenido a Derecho a la Pasión. Qué lindo, vamos a empezar a conversar en este momento y lo primero que te quiero preguntar, que queremos saber es ¿cuáles son tus pasiones hoy en la vida? Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Cómo Diego. están? ¿Qué Bueno, qué qué lujo nos gusto, vamos a dar? qué gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, realmente. Bueno, ¿cuáles son mis pasiones en la vida? Yo soy un apasionado de la vida, ¿no? Todo lo que hago lo hago con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Y si tengo que empezar a pensar, alguna de mis pasiones es mi trabajo, ¿no? Yo realmente hago mi trabajo con mucho amor, con mucha pasión. Trabajo en la justicia hace ya 30 años. Y me gusta todos los días ir a la fiscalía, todos los días compartir un momento con mi grupo de trabajo, planear estrategias. Ya seguramente vamos a ir hablando del trabajo que hacemos, pero el trabajo para mí es, yo no lo siento como un trabajo, ¿no? Es como más una vocación que como un trabajo. No hay una obligación de hacerlo, sino que es algo que realmente lo disfruto. Esa es una de mis pasiones porque ocupa mucho espacio en mi vida, ¿no? A veces son 12 horas, mucho tiempo, ¿no? 12 horas, 14 horas trabajando. Pero también me gusta mucho leer, me gusta leer cuestiones vinculadas al derecho y que no tengan que ver con el derecho. Literatura me apasiona en general. Literatura en general. Últimamente me volqué más por el tema capaz como más espiritual, más cuestiones más espirituales, pero no religiosos, sino de uno mismo, ¿no? A partir de haber hecho curso de mindfulness y un trabajo de meditación. Empecé todo un camino que terminó siendo ese camino al yoga y bueno, también practico yoga. Es algo que me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y soy un eterno estudiante. Me encanta estudiar, ¿no? He hecho muchísimos cursos, especialización en Derecho. En el año 2021 terminé un doctorado, soy doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialidad corrupción en la contratación pública, y me empecé a interesar a partir de un caso que me tocó intervenir y tenía que estar seguro de lo que estaba diciendo. Y después me gusta mucho escribir también. Escribir cuestiones vinculadas al derecho. Ay, sí. Algunas cuestiones que trasciendan, ¿no? He escrito 2 libros sobre trata de personas, sobre criminalidad organizada y muchos artículos y colaboración con distintos autores. Ahora terminé de escribir, que está en proceso de edición. Esto no lo sabe mucha gente. Está en proceso, una primicia. Está en proceso de edición un libro sobre corrupción, es un libro general sobre corrupción, como un atentado contra la democracia, ¿no? El mismo artículo 36 de la Constitución Nacional así lo dice. Y realmente estoy muy contento, está en proceso de edición, estoy muy contento, pero siempre algo que trascienda. Yo busco que una mirada más de arriba. Exactamente, algo que a mí me sirve, que pueda servir a otras personas, no solamente a partir de una experiencia, a partir de un aprendizaje que pueda trascender a otra. Enseñar otra ahí también. Exactamente, enseñar. Y cuando eras chico, digamos, algo de todo esto, esta actitud, esto el apasionado, digamos, ¿era así cuando era chico? Digamos? Sí. ¿Y por qué te apasionabas en ese momento? Digamos, ¿eras, no sé, lo deportivo? No sé, pero... Bueno, a mí los deportes y los deportes grupales siempre fueron una pasión para mí, ¿no? Y hoy sigo practicando. Desde muy chico jugué al rugby. Al rugby. Y ahí al rugby me enseñaron muchos valores, ¿no? El rugby es un deporte muy, muy completo, sí. Que se practica con 15 personas, y es un grupo de 15 personas adentro de la cancha, que uno solo no puede hacer nada sin la ayuda de los otros 14. Y eso a mí me dijeron muchísimos valores, muchísimos amigos. Empecé a jugar en obra sanitaria a los 6 años, después pasé a Banco Nación. Ese Banco Nación, Diego Porta, Fabián Turnes, Fabio Gómez, y salimos campeones en 5ª división de rugby.
Y me acuerdo, uno de los últimos entrenamientos para incentivarnos, apareció Hugo Porta, que nos vino a dar. No, para nosotros es una leyenda, un ídolo total. Sabés que mis 2 hijos jugaron al rugby. Mirá. Y una cosa que eso que vos decís que realmente tiene, es que además cada uno tiene su puesto. No importa cuál sea la condición física, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. No hay uno más talentoso sino que el win tiene una determinada característica, el hooker tiene otra característica y todos tienen lugar. Exactamente. Eso me encanta. Y siempre ir para adelante, ¿no? Esto también te enseña mucho. Sí. También te enseña siempre ir para adelante. Siempre para adelante, exacto. Y muchas veces en grupo, necesitas ese grupo para ir adelante, ese grupo que puede ser adaptado a cualquier circunstancia, puede ser el trabajo, el grupo de trabajo también. Siempre ir para adelante y te va dejando ciertos valores que para mí eso me marcó. Y después, obviamente, me fui dedicando a otros deportes. Jugué al handball, estuve federado en handball en el colegio. Bueno, o sea que bien deportista. Me encanta el deporte. Y el fútbol. El fútbol es una pasión para mí, que hoy sigo jugando el fútbol. Muy meritorio, además. Sí, muy meritorio. No. Cada vez van cayendo los compañeros. Igual cada vez me van tirando para atrás. Yo jugaba de 5, ahora me pusieron más de 6 y ahora estoy más cerca de salir. Pero bueno, también me fascina. Y este estudiante que contaste, este aprendiz, ¿no? Permanente, en estado continuo, también de jovencito, ¿eras así? ¿Eras lector o eso apareció después, cuando te fuiste? Vos sabés que eso apareció después. Yo empecé a estudiar abogacía. Mi papá es ingeniero. Mi mamá es profesora de piano. Así que no tenías ahí nada, ni un tío, nada. Pero a mí me gustaba la abogacía, pero tenía una pasión por entrar dentro de la justicia, por entrar a la justicia. Yo quería trabajar en la justicia. De arranque. 18 años, apenas terminé. Qué raro, qué buenísimo. De hecho, soy el último de los hijos. Y era 4 hermanos. 4 hermanos, soy el menor y la última esperanza de mi papá de que un ingeniero. El ingeniero y no. Lo intentamos. Fui a trabajar con él unos meses y terminé renunciando, le presenté una renuncia. Y renuncio, muy gracioso, renuncio por esto. Bueno, mi papá ya falleció hace 7 años. Mi papá fue un gran referente para mí, un gran ejemplo de esfuerzo, un gran ejemplo de trabajo, ¿no? Ese es de valores, lo que nos inculcó desde muy chiquito los valores a todos nosotros. Y bueno, por un amigo de mi hermano, que hoy es fiscal, ingresé a trabajar en tribunales de meritorio. Yo fui meritoria. ¿Vos fuiste meritoria? Sí, el juzgado Qué cosa horrorosa, Federal ¿no? Civil y Comercial. Sí, Federal Civil y Comercial, te estoy hablando hace muchos años. Fui como un año meritorio. Pero era el sistema. Era el sistema, vos entrabas así. Era el sistema, vos tenías que entrar así. La única manera, yo estuve 9 meses de meritorio. Sí. Claro, la gente no conoce. ¿Qué hacía un meritorio? Méritos. Méritos para que Méritos para que lo nombren. Sin remuneración. Era eso. Y por ahí tenía 3-4 personas que eran meritorios que habían estado hace más tiempo que uno. Sí, con antigüedad, con más antigüedad. Y vos tenías que respetar esa antigüedad. Pero bueno, y hay una anécdota muy, muy divertida de meritorio, ¿no? Esto ya hace 30 años. Claro, llegaba a la 1:30 y había que empezar a comer. ¿Quieren empezar a comer? La gente quería comer. Y yo dije, por favor, matambritos no. ¿Por qué? Ay, no. Matambritos no. ¿Eras el elegido? Era el elegido para ir a buscar los matambritos a 3 cuadras. Yo no comía nada, los traía y me tenía que ir, bueno, nada, el trabajo. Pero bueno, también fue toda una experiencia. Es una puerta, era una puerta. Sí, era una puerta. Si no, no hubiese entrado. Después ahí me nombraron en ese mismo juzgado y empecé a trabajar en ese juzgado. Y bueno, y ahí fui haciendo toda mi carrera en tribunales. No me salté ni un cargo. Bueno, por eso pasito. Todos los cargos. Mucho esfuerzo, ¿no? Una cosa que tiene que ver con esto que estás diciendo, que te queríamos preguntar es, ¿cuáles son un poco las grandes decisiones que tuvieron? Tal vez una primera decisión grande es esta entrada como meritoria. ¿Y cuáles son las grandes decisiones si tenés que mirar tu vida profesional, que sigue un montón, pero digamos hasta hoy, ¿cuáles son algunos las grandes decisiones? Algunos hitos. Bueno, esta decisión de entrar a tribunales, entrar en un juzgado, y después el camino, ¿no? Es un camino de mucho esfuerzo. Trabajar en tribunales requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucho depende de uno. Porque claro, el horario de tribunales son 6 horas, ¿no? De 7:30, todavía, pero nadie trabaja 6 horas, por lo menos en el fuero penal nadie trabaja.
O sea, duplicábamos las horas. Entonces, yo siempre estuve en lugares donde se trabajaba mucho. No sé si yo traía mala suerte del lugar, pero yo, por ejemplo, me voy a un juzgado federal y ese juzgado federal es el que investigaba la causa del atentado a la AMIA, ¿no? Y ahí un trabajo intensísimo. Yo era muy chico, pero un trabajo muy, muy intenso, de muchas horas. Yo estudiaba en ese momento. Y de un propósito muy fuerte. Claro, ¿no? Una responsabilidad muy, muy fuerte. Y yo estudiaba y me acuerdo que estudiaba de 3 de la tarde a 6 de la tarde y a las 6 tenía que volver a tribunales para seguir trabajando. Y bueno, trataba de estudiar los fines de semana porque si no trabajábamos. Y después de ahí, bueno, después de mucho tiempo y para cambiar un poco la dinámica, acepté un gran desafío de un fiscal de San Isidro en el año 1998 para ir a trabajar como secretario, o sea, como funcionario a una fiscalía con la implementación del sistema acusatorio. O sea, ahí cambiaste, ahí te pasaste. Ahí me cambié al fuero, digamos, primero a provincia de Buenos Aires, no el fuero federal, sino fuero criminal de la provincia de Buenos Aires. Y realmente para mí fue un hito esto, porque nosotros trabajamos en la implementación del acusatorio. Y ahí vimos algunas falencias, que esperemos que no se repitan ahora, ¿no? Porque tiene que ver esto con lo que está pasando hoy. Y alguna falencia que nosotros vimos es la falta de recursos. Nosotros éramos 4 o 5 personas trabajando. Había que trabajar muchísimo, pero muchísimo para que no colapse. Que en 6 meses hubo fiscalías que directamente colapsaron. ¿Por qué no decís en 2 palabras qué es decir sistema acusatorio? Porque como nos escuchan penalistas y no penalistas, el sistema acusatorio lo que modifica, y es lo que se tiende a modificar, hoy tenemos un sistema mixto, donde investiga el juez y el fiscal depende qué caso se investiga, si es que le delegan la investigación. En el sistema acusatorio, el que investiga es el fiscal. El que lleva adelante la acción es el fiscal. Y el juez hace como una especie más de juez de garantía, ¿no? Ve lo que hace el fiscal y el trabajo que realiza el fiscal. Bueno, nosotros hoy tenemos una ley del año 2014, creo que es, que implementa el sistema acusatorio, pero todavía no se implementó el sistema acusatorio. Por eso en ese momento era tan novedoso, era buenísimo. Totalmente. El protagonismo de los fiscales cambiaba. Absolutamente, era el protagonismo de los fiscales y los jueces quedaban más como un juez de garantías, ¿no? Revisor de las garantías, si se habían cumplido o no con los derechos y garantías de todas las partes. Y hoy tenemos un sistema de una ley del año 2014 que implementa el sistema acusatorio federal, pero claro, no se implementó todavía, se implementó solamente en 2 provincias. Entonces tenemos un híbrido bastante complejo donde trabajamos con un código anterior y queremos actualizar y queremos implementar el sistema acusatorio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el sistema acusatorio, las bondades, y todos queremos el sistema acusatorio, las bondades todos las conocemos, en todos los países de la región se han implementado, pero tiene que ser con una ley de implementación, tiene que darse con recursos. Y ustedes eso es lo primero que habían detectado, problemas con los recursos. Totalmente. Y después esa experiencia. Después de esa experiencia, yo estuve ahí 5 años trabajando y me fui a otro desafío. Ya 2003 me fui a una fiscalía de secuestros. Ustedes capaz recuerdan, secuestro ya federal, vuelvo federal, en San Isidro. Ustedes recordarán año 2001, 1999, 2001, se produce una ola de secuestros. Sí, enorme. Enorme, claro. Que esto traía mucho intranquilidad a la sociedad, desasosiego, ¿no? Era como una situación donde todos los días había un secuestro extorsivo. Tremendo. Fíjate acá esto, ¿no? Hablamos del sistema acusatorio, qué importante. Todos los poderes del Estado se volcaron a intentar buscar una solución, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal. Entonces, desde los distintos enfoques, se empezó a buscar una situación o una solución global a esta problemática. Una de las soluciones fue el cambio en el orden procesal, cambio en el Código Penal, ley de inteligencia, cambios en leyes administrativas. Y algo importante, se le da al fiscal la investigación de los casos. Es el único caso en donde el fiscal hoy, en la actualidad, es el que investiga, que hace un proceso acusatorio. Y yo fui a trabajar a una fiscalía
una fiscalía de secuestros, esto fue 2003, sí, 2003-2004 más o menos. Grandes fiscales, estuve ahí, Palo Quiroga, Jorge Sica, personas muy comprometidas con la problemática. Y teníamos una problemática de política criminal, si se quiere, ¿no? Teníamos muchos secuestros, todos los días teníamos 2 secuestros por día, más o menos. Sí, fue una época increíble. Claro, muy violentos, había organizaciones que eran muy violentas, le daban como prueba de vida a los familiares de la víctima el dedo de la víctima. Sí. Digo, fue una situación muy violenta. Lo que hizo de bueno es que se centralizó toda la información. Entonces empezó a trabajar en todos los casos y nosotros empezamos a ver patrones de conducta. Yo ahí era secretario. Patrones de conducta que se repetían y podíamos distinguir qué tipo de organización realizaba determinados hechos. Cuando se detenía una organización, aparte de tener las escuchas telefónicas, se hacía comparación de voz, nosotros lográbamos dar con la resolución de 5 o 6 casos. Claro. Así fue que se hizo un trabajo muy fuerte, se desbarataron todas las organizaciones que se dedicaban a este delito, que es un delito muy complejo, sobre todo a la hora de pagar el rescate, ¿no? Ahí había unas cuestiones de política criminal también, que algunos fiscales dejaban que se pague el rescate. Esto en el mundo no está discutido, ¿no? En Colombia, en otros países no se permite pagar el rescate, porque esto sirve para el financiamiento de la organización. Entonces, bueno, y esto, trajo algunos inconvenientes. En definitiva, yo hoy te diría que prácticamente no hay secuestros extorsivos, o hay muy pocos secuestros extorsivos comparados con aquella época. Y ahí realmente se resolvió. Se resolvió la problemática. Mucho trabajo. Uno entraba, yo siempre decía, uno entraba a las 8 de la mañana y te ibas a las 3 de la mañana, porque claro, es muy estresante cuando la víctima está secuestrada, los familiares. En tiempo real, totalmente en tiempo real. Y tenés que rápidamente activar medidas, intervenciones telefónicas, sobre todo mientras la víctima permanece en situación de privación de la libertad. ¿Y qué otros delitos complejos hay? O sea, el secuestros extorsivos, ¿y qué otros casos complejos, investigaciones de casos complejos has trabajado? Narcotráfico, trata de personas, delitos vinculados con corrupción, ¿no? Corrupción pública. Digo, son delitos complejos. Esto es lo que, cuando hablamos de complejidad, no hay una definición que es un delito complejo, capaz, ¿no? Pero que requiere en uno un plus en la investigación, ¿no? No es un delito fácil como un hurto, un robo. Vos me contabas hace un ratito que te quisieron hurtar el teléfono. Es un delito muy sencillo, ¿no? No requiere una investigación. Acá necesitas una investigación muy fuerte, ¿no? O un plus por parte del investigador, con distintas medidas. ¿Y cómo se preparan los equipos para eso? Porque vos decís, la investigación es compleja, ahí éramos 4, o sea, ¿cómo es que llegás a una fiscalía con este tipo de delitos y qué se hace? Mirá, porque hay que hacer con los recursos que tenés. Con los recursos que tenés, y nadie te enseña, y en la facultad no te enseñan a liderar. Una pregunta típica nuestra sería esa. Nadie te enseña a liderar grupos de trabajo y a formar grupos de trabajo, ¿no? Y a dosificar, porque los casos complejos que tenemos en la Fiscalía de Juicio, estamos hablando de 200 casos, ahora tenemos mucho menos, pero en un momento tuvimos 250 casos. Entonces, que cada uno tiene su propia complejidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, primero, liderar un grupo de trabajo, llevarlos a tener un objetivo? Porque el grupo de trabajo tiene que tener un objetivo. El Poder Judicial tiende a la mediocridad, ¿no? Entonces vos tenés que dar un plus para incentivar a esa gente. Yo tengo gente que realmente es excepcional en mi grupo. Sin mi grupo de trabajo yo no podría hacer el trabajo que realizamos, ¿sí? Absolutamente. Y en todos los lugares, ¿no? Porque me pasó también en Mercedes. Cuando me designaron en el año 2007, fui designado por el entonces procurador Esteban Rigui como fiscal en Mercedes, fiscal de federal de Mercedes. De San Isidro te fuiste a Mercedes. Me fui a Mercedes. Y ya como fiscal. Sí. Y ahí, claro, empecé a ver que obviamente había un grupo de personas que trabajaban, pero
que les faltaba capaz una motivación, ¿no? Entonces empecé a buscar, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te gusta a vos? Bueno, había uno que le gustaban los delitos ambientales. Bueno, vas a ser el especialista en delitos ambientales y vas a trabajar. Y esto empezaba a provocar como una ola, una buena onda. Una onda expansiva. Exactamente. Positiva. Había otro que le gustaban las causas de papeles, las falsificaciones. Yo decía, le gustan las causas de papeles. A nadie le gustan las causas de papeles. Pero hay uno que sí que Había suena. uno que le gustaba. Había otro que estaba más comprometido con otras dinámicas, delitos de trata de personas. Bueno, y ahí fuimos. Ahí nosotros en el año 2007, en el año 2008 se sanciona la ley de trata de personas, ley 26.364, y ahí comenzamos a trabajar con casos de trata de personas, donde para nosotros es un tema absolutamente desconocido, porque es una ley nueva, una situación que estaba invisibilizada. Bueno, y en cada uno de estos lugares, bueno, fui tratando de potenciar al grupo. Digo, y ahí en el caso de trata de personas quiero hacer ahí un zoom, porque te he escuchado el otro día que estuvimos en una terraza en la universidad, y contar algún caso vinculado a esto. Estaría buenísimo si lo podés compartir, porque bueno, a nosotros en ese momento nos conmovió y tal vez que más gente lo escuche y tome conciencia de qué hay atrás de todo esto, ¿no? Absolutamente. Porque sigue invisibilizado. Porque sigue bastante, para el sigue resto de la invisibilizado. sociedad. Todavía hay una cultura de no reconocimiento, ¿no? Exacto, hasta la actualidad. Y esto dificulta también la visualización, dificulta la investigación, dificulta la correcta represión del delito. El delito de trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que puede padecer un ser humano, ¿no? Hay una preocupación en el mundo por estos delitos, porque es una de las más grandes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Los tratantes se nutren de la vulnerabilidad del sujeto, ¿no? Se nutren de la pobreza, se nutren del subdesarrollo, se nutren de la discriminación de la mujer, se nutren de la inocencia de los niños. Digo, es muy grave lo que está pasando. Y con solo pensar, para eso es un negocio, ¿no? Con solo pensar los bienes jurídicos que se supeditan por ese negocio, por ese fin de lucro, pensemos la libertad, la dignidad del ser humano, la igualdad de condiciones, la salud, entre tantos otros bienes jurídicos que se vulneran con esta acción. Y esto es verdad lo que vos decís, hay una cultura de no reconocimiento todavía, ¿no? Yo me ha tocado intervenir y en ese momento tomábamos declaraciones testimoniales a víctimas absolutamente vulnerables, ¿no? Víctimas que ya eran vulnerables antes, pero luego del proceso de trata, las consecuencias eran similares a las que padece una persona que fue torturada, ¿no? Anula su autoestima, anula su capacidad de reacción emocional, no se consideran víctimas. Digo, todo esto está invisibilizado, por eso es muy raro que una víctima denuncie su propia explotación. Y a mí, cuando empezamos a trabajar estos casos, me llamó la atención, en primer lugar, que las organizaciones estaban enquistadas en la sociedad, ¿no? Estaban enquistadas ahí adentro y habían formado redes, ¿no? Habían formado redes con otras organizaciones, habían formado redes con funcionarios corruptos, habían formado redes incluso con la sociedad, eran parte de la sociedad. Y cuando yo utilizo la palabra red, lo utilizo de una manera muy gráfica. Esto quiere decir que ellos tiran sus redes para enlazar a sus víctimas. Una vez que las enlazan, les es a la víctima muy difícil salir de esa situación. Muy difícil. Por distintas situaciones. Puede ser por la violencia extrema, puede ser porque las engañen, puede ser porque les hicieron generar una deuda y tienen que pagar su deuda, claro. Y la única manera de pagarlo es explotándolas. Entonces, y esto a mí me llamó la atención. Eran redes que estaban, por lo menos, hace 10 años antes de mi intervención. Me llamó la atención, estaban enquistadas en la sociedad. Enquistadas y la sociedad ignorándolo, Bueno, digamos, de espaldas a eso. Eso está buenísimo, porque ahí nosotros vimos también la indiferencia de la sociedad. Eran centros de explotación que se encontraban a la vista de todas las personas. Y muchos integrantes de la sociedad, o personas, ciudadanos, iban a esos lugares. Y eran usuarios. Eran usuarios. Yo llamo
no somos clientes, no somos prostituyentes, ¿no? Pero porque tenemos que también pensar esto, sin clientes no hay trata. Bueno, tenemos que tener nosotros esta imagen, de qué manera estamos colaborando con estas organizaciones o con estas organizaciones. Y a mí me llamaba la atención eso también, ¿no? Me llamaba la atención la indiferencia de la sociedad, me llamaba la atención la omisión de los funcionarios policiales en investigar, ¿no? 10 años en el lugar. Les cuento algo que me pasó, que yo lo viví muy de cerca. Habíamos establecido una red de tratantes, tenían aproximadamente un centro de explotación que tenían 20 víctimas aproximadamente. Habíamos investigado con un comisario que había trabajado muy bien, un comisario de trata de personas, ya no está más ahora, un comisario que trabajaba muy bien. Y en el momento que decidimos hacer el allanamiento para liberar a las víctimas, el comisario justo tuvo un curso en Uruguay y quedó una persona que lo reemplazó. Y la persona que lo reemplazó, entiendo que no de mala fe, comunicó a las fuerzas federales que se iban a realizar un allanamiento en ese lugar. Llegamos al lugar y nos habían cambiado la fachada del lugar. Era una casa de té. Directamente. Nos miramos diciendo, ¿qué están haciendo acá? Estamos hablando de 5 o 6 horas, no más que eso, ¿eh? Allanamiento con preaviso. Sí. La preocupación enorme que teníamos, ¿dónde estaban esas víctimas? Tremendo. Víctimas absolutamente vulnerables que no tenían dónde ir. ¿Dónde estaban esas víctimas? Bueno, imagínense, yo había ido a ese allanamiento, imagínense, bueno, lo frustrante que fue, ¿no? El fracaso de no poder haber liberado a esas víctimas. Vuelve el comisario. Volver a empezar, a encontrar dónde. Volver a empezar. Y es interesante esto también, ¿no? Porque el comisario me dice, doctor, quédese tranquilo, estas personas en 15 días están de nuevo acá. Esto no me trae tranquilidad a mí. Al contrario, me intranquiliza la impunidad que tienen, que en 15 días vuelven. Es así, doctor. Como que nada, y finalmente llegaron a... Y finalmente, a los 15 días, hicimos 20 días, hicimos el allanamiento. Esta vez solamente tuvo conocimiento la secretaria que trabajaba en la fiscalía, el juez, el secretario del juez y el comisario. Nadie sabía dónde íbamos. Y ahí fuimos y rescatamos a las víctimas, 20 víctimas, que nos contaban después cómo habían sido para trasladarlas, porque las trasladaron a Galvez. Y ahí dimos con otro lugar, otro centro de explotación en Galvez, que también liberamos a otras. Y estaban otras víctimas. prisioneras. Absolutamente, no podían salir de esa situación. Y ahí hay un trabajo también muy interesante que hace el programa de trata de personas, ¿no? En ese momento la oficina de trata de personas, hoy es un programa de trata de personas, ¿no? En restablecer esos derechos, ¿no? En hacerles ver a las víctimas en la situación que se encuentran, porque muchas víctimas no se identifican como víctimas de trata. También nos llamó mucho la atención que todos estos lugares estaban habilitados como whiskerías, bares, que eran centros de explotación sexual. En uno de estos lugares, recuerdo que es un caso que a mí me conmocionó, una niña de 14 años. 14 años era explotada y era violada 20 veces por día. Esta chica había ingresado a ese lugar, tenía una mala relación con sus padres, hay una persona que la seduce y directamente la vende a la organización. Había una persona que era el dueño. Cuando ella se negaba a ser explotada, esta persona la golpeaba y la volvía a meter de nuevo adentro del centro de explotación, como para que todos vean lo que estaba pasando, ¿no? Esta chica cumplió sus 15 años en un centro de explotación sexual y se preguntaba de qué valía la pena o por qué valía la pena vivir. Y las cosas de la vida, a esta chica la termina rescatando un cliente, ¿no? Y a partir de acá hay toda una investigación. Y ahí también tenés un problema, ¿no? Si hablas de, bueno, ¿qué hacemos con el cliente? No, claro, porque el cliente la rescata, pero era parte del sistema. Era parte del sistema también. Y bueno, y la decisión de ir a desbaratar estas organizaciones. Nosotros tuvimos una decisión, una determinación muy clara en ese sentido. Y hoy, ya como fiscal de juicio, a partir del año 2013, hay situaciones que también me llaman la atención, ¿no? Y es muchas veces la insensibilidad que hay frente a esta víctima, ¿no? Esta víctima absolutamente vulnerable. Si nosotros no ponemos en el centro de la escena a quien ve sufrir, a quien ve morir todos sus talentos, digo,
Estamos muy lejos de resolver el problema. Tenemos que acercarnos a esta víctima. Y a veces veo una insensibilidad por parte de... Hay jueces que son extraordinarios, pero algunos jueces que no. Y yo tuve casos donde realmente se mostró esto, y se mostró en la misma condena. Había un caso de 3 chicas que fueron secuestradas, 17, 18 y 14 años de edad, engañadas, de que iban a trabajar en un negocio comercial. Obviamente eso era todo mentira. Las coaccionaron, a 2 de ellas, esto está en la sentencia, a 2 de ellas las obligaron a tener relaciones sexuales con 2 indigentes para probarlas. Acá fíjense la cosificación del ser humano, ¿no? Probar a una persona. Esto es la sentencia. Le habían sacado fotos, las fotos estaban listas para ser vendidas. Estas chicas, bueno, la acción de la justicia hizo que se rescataran. Uno cuando dice, bueno, ¿qué pena se le va a imponer a una persona que realiza esta acción? 3 años y salió en libertad condicional. Y esto es frustrante, ¿no? Es tremendo. Es un mensaje tremendo. Y bueno, obviamente nosotros lo recurrimos, porque esto es así, son las reglas del juego, a veces no nos gusta, pero muestra un poco la insensibilidad, ¿no?, que hay frente al padecer de una víctima. Y otra cosa es esto de acompañarle a la víctima, de creerle a la víctima. Tuve otro caso, y ya termino con los casos, no sé si... Está buenísimo, está buenísimo. Aparte queremos sensibilizar justamente con esto. Hay un caso que es un caso que a mí me sensibilizó mucho. Una chica de 11 años que fue traída por su hermanastro. ¿Traída del interior? De Corrientes. De Corrientes, claro. Sí. Con la excusa de que iba a estudiar acá. Tenía una madre con deficiencias mentales, bueno, una problemática muy seria, que iba a venir a estudiar. Bueno, fue engañada, acá fue explotada laboralmente e incluso sexualmente en un prostíbulo que estaba a 20 cuadras, según lo que ella decía, de donde vivía, donde era explotada. Esta chica intentó escaparse varias veces, se lo impidieron. En algún momento se escapó, empezó a peregrinar por distintas instituciones hasta que una gran abogada del niño la patrocinó y empezó a batallar en la justicia, ¿no? Y empezó a mostrar lo que había pasado. Bueno, la causa se fue archivando, se fue reabriendo, se hicieron tareas de investigación, pues esto ya en el 2013, esto había sido en el 2011, en el 2013 se hacen tareas de investigación en los lugares, buscando este lugar, no se lo encuentra, obviamente, pero la víctima siempre fue muy clara, dijo, queda 20 cuadras y nos daba la dirección. Bueno, por eso decís creerle a la víctima. Exactamente, sí. Creerle y empatizar con la víctima. Y bueno, una investigación que no estaba muy bien instruida, nos llega a nosotros y nosotros, bueno, le ponemos todo el empeño, todo el compromiso y empezamos a dar vuelta a esta historia. Para nosotros es muy importante que ella declare. Tengamos en cuenta que a veces la víctima declarar 3, 4, 5 veces sobre lo mismo que le pasó es revictimizarla, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es recordar todo, volver a pasar por todo un proceso, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ella quería declarar, ella quería contar su verdad, contó su verdad durante 5 horas. Distinta. Sí, absolutamente. Ya era más grande en ese momento. Y declaró y volvió a contar lo mismo, ¿no? A 20 cuadras. A 20 cuadras. ¿Y qué hicimos nosotros? Le creímos. Para encontrar. Le creímos. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar algo. El radio de... Sí, este radio y busquemos por Google a ver si había habido alguna investigación, algún allanamiento por la zona. Y nos encontramos que en el año 2011, para la fecha de los hechos, habían hecho un allanamiento en varios puntos, una denuncia de Alameda, la ONG de Alameda, que había hecho por explotación sexual, y que la tenía Provincia de Buenos Aires, una fiscalía creo que de Morón, de Provincia de Buenos Aires, y había hecho varios allanamientos en esa zona, en 2011. Y ustedes recuerdan que yo les dije recién que las tareas de investigación fueron en el 2013, claro. Como se hace un allanamiento, después de ese allanamiento, el lugar, claro, se transformó en otra cosa distinta, por eso no lo encontraban. Pero había videos, había grabaciones, y el lugar quedaba exactamente a 20 cuadras donde decía ella, y la descripción era igual. Otro caso también, ¿no? ¿Cuál fue la pena en ese momento? ¿Cuál fue? 4 años en libertad. Entonces, cuando uno piensa,
3 años, 4 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuánto es el mínimo de la pena por el comercio de estupefacientes? Yo salgo de acá y vendo estupefacientes, cocaína, lo que ustedes quieran. 4 años. El mínimo 4 años. Es decir, que es más grave El comercio. vender una droga que vender a una persona. Exactamente. Es una locura. Es una locura, es absolutamente desproporcional con el daño que provocan. Bueno, y esto otra vez a batallar, otra vez a recursos de casación, que los terminamos ganando, nos terminan dando la razón, pero bueno, nos lleva un esfuerzo muy grande que muestra un poco lo que hacemos nosotros, el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y muchas veces no se ve tampoco. Y es increíble el equipo de trabajo, esto que vos decías, ¿no? O sea, con este propósito, ¿no? Es involucrados en algo tan... O sea, hay muchos espacios donde los abogados tenemos posibilidad de ayudar, pero en casos como esto, realmente el sentido de la profesión y de lo que hacemos se ve mucho más claro. Absolutamente. Y vieras cómo se comprometen, ¿eh? Se comprometen, pero las horas que trabajan, si hay que analizar videos, analizan horas y horas de videos, hay que analizar intervenciones telefónicas, analizan horas. Es un compromiso que tienen y una pasión con su trabajo. Y vaya para ellos mi reconocimiento, ¿no? Va para ellos el reconocimiento de mucha gente que está invisible, ¿no? Pero que trabaja muy fuerte. Fiscales auxiliares, es fundamental la colaboración que nos prestan hoy, los secretarios, los prosecretarios, los que no son funcionarios, que son empleados, bueno, todos tienen este grado de colaboración. Yo en todos los lugares que estuve intenté buscar esto, una armonía en el grupo, exacto, que sea un lugar saludable, que sea lindo estar en el lugar donde estamos, porque pasamos mucho tiempo juntos también, ¿no? Gran parte de la vida. Sí, ¿no? casi más horas. Pensaba también los años en compañía de esas víctimas, ¿no? Porque toda la investigación, todo el estar creyéndoles y siguiendo, y después peleando con las apelaciones, y cómo si después sigue algún vínculo con esa gente. Vos sabés que porque es fuerte esa presencia. Sí. Esta chica todos los años me escribe un mensaje. Esta en especial formó su familia, tiene 2 hijos, reconstruyó su vida y el agradecimiento es eterno. Y todos los años me manda un mensaje para saludar por fin de año. La verdad que quedamos muy, muy involucrados y que no hay otra forma, ¿no? Esto de acercar la justicia a la sociedad, ¿no? Y esto se hace empatizando con las víctimas, ¿no? Nosotros, en definitiva, como fiscales somos representantes de los intereses de la sociedad. Y bueno, y ahí es donde tenemos que empatizar y que la sociedad nos conozca también, ¿no? Que sepa qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos, porque hay una palabra que a mí me gusta mucho. Yo no hablo mucho de funcionarios, yo hablo de servidor público. Uh-huh. A mí me encanta esa palabra, ¿no? Nosotros damos un servicio público y tenemos una misión y tenemos que respetar mucho ese servicio público, con mucha integridad, con valores, sobreponiéndonos muchas veces a las presiones también, ¿no? Digo, es muy importante esta palabra y tener claro, y todos en mi fiscalía tienen claro, son todos servidores públicos. Diego, hay una pregunta que nosotros hacemos siempre acá en Derecho a la Pasión y hoy más que nunca. Preguntamos por los casos de tu vida, ¿no? Algo ya dijiste respecto a la trata de personas, pero bueno, vos estuviste involucrado en varios casos. Entonces, bueno, contanos un poco si tuvieras que decir, bueno, las grandes líneas, los grandes casos que tuviste en tu vida. Que te hayan conmovido. Que te hayan conmovido especialmente, ¿no? Que te hayan involucrado. Todo, realmente vos, obvio, por lo que has contado, pero digamos, si tuvieras que hacer una selección. A nosotros los casos de corrupción nos conmueven mucho. Tenemos una vara muy alta con los casos de corrupción. Tomás de Aquino hablaba de corruptio óptima, pésima, ¿no? La corrupción de los mejores es la peor de todas. Y tenemos una vara muy alta en materia de corrupción. Creemos que es un delito muy grave. Creemos que se afecta muy fuertemente a la sociedad, ¿no? Afecta a los valores democráticos, afecta a las instituciones. Y sobre todo es un delito que no se ve, porque a diferencia de lo que es un robo, un hurto, que la víctima
palpable, acá como que la víctima no es tan palpable. Eso te voy a ¿no? decir, que no está ese compromiso, esa cosa que te conmueve de la víctima afectada. Exactamente. Es la sociedad. Exactamente. El desapoderamiento de bienes del Estado, el desvío de bienes del Estado para un beneficio personal, para una determinada persona, para un empresario, para un particular, es gravísimo. Es gravísimo de todo punto de vista, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos muy claro y tenemos en ese sentido una vara muy, muy alta en los casos de corrupción. Y los trabajamos muy fuerte, con mucha responsabilidad, y son casos que generalmente son muy complejos. Porque en los casos de corrupción, a diferencia de lo que puede ser un delito de hurto, robo o una estafa sencilla, generalmente los actos que se realizan están enmascarados, ¿no? Están camuflados, están encubiertos, en una fachada de otra cosa, ¿no? Un acto legal. Y nosotros es muy importante, tenemos que correr ese velo. Para nosotros es importantísimo esto, correr ese velo y mostrar la red de corrupción, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no tomamos en cuenta que el ciudadano es el afectado por los delitos de corrupción, pero más que el ciudadano, los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Porque ese desvío de fondos que terminan en las manos de un corrupto, terminan en las manos de un particular, eran fondos que podían ser para estas personas, para los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Sí. Que no tienen cloacas, que no tienen luz, que no tienen una vivienda digna, que no tienen a lo mejor una salud digna, ¿no? O un sistema de salud digno. Bueno, todo esto es muy importante ponerlo en la balanza. Por eso nosotros, uno de los casos que nos conmueven siempre son los casos de corrupción. Independientemente de la ideología, independientemente de quien tengamos enfrente, no nos importa. No nos importa. Nos importa el respeto de la ley. Y dejar en claro que la ley está por arriba de cualquier persona, sea quien sea, ¿no? Entonces, diferentes partidos políticos, diferentes ideologías, no nos interesa. Nos interesa el caso y analizamos los casos. Hemos tenido casos de corrupción de jueces, hemos tenido casos de corrupción de fiscales, hemos tenido casos de corrupción de políticos de distintas ideologías. Pero nuestra vara siempre está muy alta en materia de corrupción. Por eso es algo que nos sensibiliza a todos, y eso lo saben. A mí un caso, además de los casos de trata que te comenté, hay un caso el año 2013-2014, apenas entré a la Fiscalía, era un caso vinculado a la importación de efedrina, que me tocó intervenir. Y en este caso ya se había ofrecido la prueba, ya se había hecho, obviamente, la investigación, se había ofrecido la prueba, nosotros llegamos prácticamente a juicio, al juicio llegamos, ¿no? Y notamos que faltaba un análisis global de la situación. Ustedes saben, la efedrina es un producto noble que se utiliza en el mercado interno como broncodilatador, pastillas adelgazantes, pero se utiliza en muy bajas dosis, muy bajas dosis. En el año 2004, principalmente 2004 al año 2008, se produjo un incremento de la importación legal, que es ilegal, pero la importación legal, porque la autorizaba la Cedronar, la importación de efedrina. Digo, no me acuerdo ahora los números. Llamativo. 2004 más de 2.000 kilos, 2005 estamos hablando más de 4.000 kilos, 2006 casi 10.000 kilos, 2007 casi 20.000 kilos y 2008 12.000 kilos. ¿Qué pasó? ¿No? La efedrina es un producto que mediante una composición química se transforma en metanfetamina. Es un proceso químico muy fácil de realizarlo. Prácticamente 1 kilo de efedrina te sirve 950 gramos para hacer metanfetamina. La metanfetamina es una droga sintética, que no es una droga que se consume acá en Argentina, pero sí se consume mucho en México, Estados Unidos. Y ya había alertas de México, Estados Unidos respecto a este producto. Los efectos son devastadores. Son devastadores. Primero, es 20 veces más adictiva que la cocaína. Y los efectos son devastadores para el ser humano. Hay una... En Google uno puede buscar
los efectos de la metanfetamina en las personas desde que empiezan a consumir a 1 año, 2 años. Los destruye. Se le cae el pelo, se le caen los dientes, adelgazan. Son otras personas. Los aniquila. Los aniquila directamente. Y a mí me llamó la atención esto, ¿no? ¿Cómo se permitió el ingreso de esa cantidad de efedrina al país durante este término? ¿Y por qué en 2008 dijimos? En 2008 ¿se acuerdan el triple crimen? La muerte de Ferrón, Vina, Forza. Bueno, fue esto lo que encendieron todas las alarmas. No encendió las alarmas lo que estaba diciendo México, lo que estaba diciendo Estados Unidos. Ahora yo pregunto, ¿ustedes saben con cuánto se abastece el mercado interno con efedrina para abastecerse un año? Menos de 100 kilos. Y llegamos a 22.000. En un año llegamos a casi 20.000. O sea, fíjense esto también, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió fue esto. Malensenia es un autor que es argentino, pero que está en España. Habla de catástrofes y calamidades, ¿no? Como la catástrofe de algo que es impredecible. Yo no puedo prever, hay un terremoto, pero las calamidades sí. Y él habla de estas calamidades, habla en la corrupción, que es una calamidad, y habla de también la acción del crimen organizado también es una calamidad. Nosotros afrontamos un juicio, empezamos a ver que había un montón de casos que se derivaban. Entonces ustedes lo iniciaron, o sea, ¿no hubo una denuncia? Sí, hubo toda una investigación. A partir del año 2008, que se encienden todas las alarmas, se hace una investigación, A partir de ahí. se terminan procesando a los importadores de efedrina que la desviaban para el narcotráfico, pero lo que no había era un análisis global, porque, por ejemplo, Argentina se transformó, o se pudo haber transformado en un país de narcotraficantes mexicanos. Acá en Argentina se había instalado un laboratorio de producción de metanfetamina en Maswich. De metanfetamina. Era el laboratorio más importante en toda Sudamérica. Wow. Es decir, no es la acción del Estado la que lo impidió, sino otra acción grave que fue la muerte del triple crimen que encendió todas las alertas. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar todos los casos y obviamente empezamos a estudiar todos los casos que había. Había casos de efedrina en penal económico, había casos de efedrina en Tribunal Zonal de San Martín. Bueno, sí, a ver si lo sistemático te permite una visión global de la situación, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros hicimos y obtenimos un muy buen resultado. Condenamos a las personas por estos hechos, ¿no? Gravísimos. Y que a mí fue un hecho que me llamó mucho la atención. Una pregunta que me nace, Diego, es esto que decíamos que por un lado todos estos casos tienen de parte de ustedes, el equipo, una gran motivación, un gran propósito, ¿no? Porque hay algo realmente, una consecuencia directa del efecto de su trabajo, lo ven muy claro. Pero por otro lado hay un involucramiento personal, hay una exposición personal. ¿Tuviste miedo? Qué buena pregunta. Tenía que llegar. Sí, Sorry. sí. Pero, sí, hay momentos que sí, que no tanto en lo personal, ¿no? Muchas veces el miedo pasa por la familia que uno involucra, ¿no? Pero sí tuve miedo, pero como me parece que es algo muy natural del ser humano el miedo, ¿no? Cuando uno enfrenta este tipo de organizaciones, cuando enfrenta el crimen organizado, cuando enfrenta la corrupción política, cuando enfrenta toda una presión política, es natural, pero nunca me paralizó el miedo. Nunca. Es decir, lo malo hubiese sido que por miedo uno se paraliza, al contrario, me siguió incentivando a seguir trabajando. Nosotros, los miedos pueden venir por múltiples cuestiones, presiones, amenazas. Digo, esto es algo que puede ser habitual, ¿no? No, inclusive en cuanto a la carrera, ¿no? O sea, a veces el miedo puede ser, no, pregunto, el miedo puede ser cómo continúo, si me meto en esto, no sé, después cómo sigue mi carrera, o sea. Absolutamente, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Esto de decir, bueno, se termina mi carrera como fiscal, y ahí hay algo que es muy importante y que a mí me sirvió mucho.
aferrarse a la ley. Aferrarse a la ley, ¿no? Aferrarse a la ley, aferrarse a la Constitución Nacional, hacer las cosas bien. Muchas veces atravesamos un camino más largo, ¿no? Hoy no está muy de moda esto de esforzarse y seguir el camino largo, ¿no? Muchas veces buscamos atajos, buscamos una pequeña trampita. Digo, nosotros hacemos un trabajo que es un trabajo largo, claro, siempre. Y muchas veces sabemos que estamos capaz hasta perdiendo. Digo, yo siempre prefiero, obviamente, y todos lo saben, hacer las cosas como corresponde. Y cuando vos te aferrás a la ley, cuando vos te aferrás al caso, cuando vos te aferrás a la Constitución Nacional y la interpretación que das del caso y te aferrás a la prueba, y la prueba te lleva a una convicción, porque mirá qué interesante esto, ¿no? Nosotros cuando vamos a juicio, hay un trabajo enorme, para la preparación de las audiencias, hay un trabajo enorme para cada audiencia, yo siempre digo, es un mini alegato, Entonces, vos fíjate que el tribunal, la actividad más grande la tiene siempre el fiscal. El tribunal dirige. No digo que no tenga una actividad fuerte también el tribunal, porque tiene que dictar sentencia y demás, pero digo, dirige. La defensa le alcanza con la duda razonable, sembrar una duda razonable o una probabilidad. A nosotros los fiscales tenemos que llegar a una certeza positiva. Es decir, tenemos que revertir ese estado de inocencia. Y lo revertimos con el peso de la prueba. Entonces, nuestro trabajo es, yo siempre digo, es mayor al que realizan cualquier otro, porque a veces hasta tenemos 20 imputados y tenemos que acusar a 20 imputados. Y cada defensa analiza el caso de su defendido. Más allá de que pueda haber una planificación general. Pero digo, en estas batallas, yo digo batallas en un buen sentido, en estas batallas que se van dando, digo, es muy importante que se tenga en cuenta esto, el trabajo que realizamos. Entonces, y eso es lo que le transmitís a tu gente, o sea, porque los miedos son de uno y también a lo mejor del equipo, digamos, para contener esa desazón, angustia, no sé, todo lo que puede generarse en estos casos. Vos decís, bueno, estamos yendo por el camino correcto, me agarro de la Constitución y con eso los contenés o ¿qué más? En realidad ellos son los que me llevan a mí. Mira. Es al revés. Ellos me ponen la vara muy alta. Son ellos los que me van llevando a este lugar. Yo no los puedo defraudar. Está buenísimo. Cuando ellos están horas y horas trabajando, dejando el cuerpo, dejando toda su energía en el caso, yo no los puedo defraudar, yo no me puedo equivocar. Y nosotros somos de analizar muchísimo cada caso. Se analiza toda la prueba. No hay un caso donde vamos a juicio que no analizamos toda la prueba. Y eso son ellos los que me ponen la vara alta, ¿no? Y uno, desde nuestro lugar, yo nunca digo, si alguna vez tuve miedo, nunca se lo dije con posterioridad. Bueno, eso también parte. Exactamente, porque, claro, esto te pasa de repente el piloto del avión que tiene miedo, decir, bueno, todos tienen miedo. No sé qué botón tocar, pero bueno. Claro, ¿no? Me pasó, mira, una anécdota muy divertida. Yo fui a Perú, creo que fue el año 2007, ahora no lo recuerdo bien, pero hubo un terremoto. Me da la mala suerte. Sí. En Perú, cuando fuiste. Justo, no había terremoto por 20 años, hubo un terremoto justo. ¿Vos no viniste de Nueva York? No. Entonces, claro, yo nunca había estado en un terremoto. Era algo increíble. La tierra se movía, la tierra estaba enojada. La tierra estaba enojada. Entonces vos veías que se iban cayendo luces. Era terrible, era algo terrible. Yo estaba en el cuarto, estaba en un hotel, estábamos haciendo un curso de capacitación sobre el lavado de dinero. Salgo corriendo. Hay siempre zonas seguras en Perú, zonas que son seguras. Salgo corriendo, mi instinto fue este. Y estaba el conserje del hotel, que era peruano, y nos decía, tranquilos que esto pasa. Y yo lo miraba a él y digo, bueno, si él está tranquilo, yo estoy tranquilo. Tranquilo que esto pasa. Al minuto, ay, Dios mío, esto es una calamidad, esto es una catástrofe, ay, Dios mío, nos vamos a morir todos. Empezó, bueno, se parte la tierra en dos, claro. No, ahí te agarró miedo. Ahí me agarró miedo, claro, porque lo vi a él que estaba flaqueando.
Perfecto, el líder no, entonces no conserje. No, no conserje. no. Digo, y en este recorrido, de golpe pasamos a la oralidad, a los tribunales orales, federales. A nosotros nos gusta siempre preguntar qué habilidades el ejercicio de la profesión, el ir caminando, bueno, fuiste identificando como importantes, valiosas, y que a lo mejor no están en nuestra formación. Justo recién mencionabas una. Pienso en la oralidad porque es algo que uno estudia y no necesariamente se entrenó, pero dejo para que vos nos cuentes qué cosas dijiste, bueno, esto, y cómo hiciste para adquirirlas. Por ahí buscaste formación o capacitarte en eso en otro lugar. Ahora estás haciendo meditación, eso también es algo que nosotros hacemos referencia a mantener un equilibrio personal en todos los planos. Me ayudó muchísimo, ¿no? La meditación me ayudó muchísimo a mantenerme en el presente, ¿no? Los miedos y las ansiedades, no mirar al pasado, un pasado que te condiciona y un futuro que nunca va a llegar, o puede llegar de una manera diferente, no sé. Hoy estamos acá, estamos compartiendo esta entrevista y la estoy pasando bárbaro en este lugar y no estoy pensando en otra cosa, lo que voy a hacer después. Entonces, bueno, es importante, es un ejercicio que uno tiene que hacer todo el tiempo. Mirá, a mí la experiencia de tantos casos, lo que te puedo decir, primero afinó mucho mi intuición, mi percepción. Ese tercer ojo, ¿no? Que los chicos se enojan conmigo a veces y le digo, mira esto no lo miré. Bueno, míralo. Y vienen y te dicen, no puedo creer que justo era, bueno, esa eso, experiencia, ¿no? acumulada. Esa experiencia acumulada inconsciente que está. Absolutamente, pero sale y yo me dejo llevar mucho por mi intuición, ¿eh? Mucho. Sí, Digo, mira esto. La causa tal que a tal persona le secuestraron un teléfono, anda a mirarlo. Qué bárbaro, el ojo anda a mirarlo. No, la causa no me interesa, anda a mirar el teléfono. Y, bueno, y es eso, ¿no? Que a veces hasta uno se sorprende. Entonces yo trato de confiar mucho en mi intuición. Pero eso podríamos decir que se adquirió con el tiempo y con la práctica y la experiencia. Pero claro, no es algo mágico, es algo que en realidad uno lo siente mágico a veces. Totalmente. La sensación es que, ¡ay, totalmente, cómo me di cuenta! Claro. Pero en realidad es parte de tu experiencia acumulada de tiempo que lo fuiste incorporando como conocimiento, ¿no? Exactamente. Y que sale muy rápido. Totalmente. Y después algo que no nos han entrenado, hay dos cuestiones que a mí... que es la litigación oral. Claro. No nos enseñaron a ser fiscales de juicio. Nosotros dimos un examen, hago un paréntesis pequeño, ¿no? El proceso para hoy ser fiscal o ser juez. Hoy tenemos, paréntesis, hago un minuto. Hoy tenemos 30% de vacancias. 30% de vacancias. Sí, cuando uno asume su interés en ser fiscal, en ser juez, tiene que saber que este proceso dura entre 4 y 5 años o más. Hay casos de 8 años. Digo, somos otra persona. Desde que iniciamos a dar examen hasta que nos nombran en el cargo, ¿no? Pasa de todo. Y esto no puede suceder. Digo, aparte, ¿por qué hay vacantes, no? Claro. Yo siempre pienso, en una empresa importante, tienen que cambiar a un presidente. ¿En cuánto lo cambian? O sea, para vos está bueno esto de promover que las reglamentaciones, los concursos se vayan haciendo para tener lista de candidatos ya listos para disparar la pero además, designación. Soy de la idea de empezar a pensar en una escuela judicial, ¿no? Donde no haya tanta injerencia del poder político en el nombramiento. Eso es un problema en el mundo. El mundo está preocupado hoy por la injerencia que tiene el poder político en el nombramiento. La discrecionalidad que hay en algunos casos. ¿A quién nombran y a quién no nombran? ¿Y por qué lo nombran a esa persona y no a otra? En el Consejo de Magistratura tenemos casos en donde con la entrevista personal una persona que estaba primero pasó al número 10 o al revés, una persona que estaba a 10 pasó... Digo, es mucho más transparente para mi gusto, mucho más transparente los concursos en el Ministerio Público Fiscal, porque lo toman los propios fiscales, ese concurso. Entonces, ya cuando llega esto al Poder Ejecutivo, hay una lista de 3 personas que tienen que elegir. Exactamente. Pero pasa que a veces demoran 3, 4, 5 años para nombrar. Yo, en mi caso particular, fue un proceso desgastante desde todo punto de vista, que yo aliento a todo el mundo que lo haga, a que se esfuerce, a que sigan haciéndolo, porque si quieren ser fiscales, si quieren ser jueces, hay que atravesar este proceso. Pero no es un proceso grato, ¿no? Es un proceso donde tenés muchos fracasos, donde te tenés que levantar después de ese fracaso, donde vas a dar examen
Y capaz tuviste un mal día, porque qué sé yo, no durmió tu hijo, Son porque exámenes. son exámenes, Todo en un exactamente. tiro. Y no te fue tan bien, no te fue tan bien. Y de repente uno se queda, bueno, ¿cómo no me fue bien en un examen? O empieza a ver cómo queda ternado y queda ternado número 30, Bueno, en mi caso particular, a mí me ha pasado que arranqué dando buenos exámenes escritos y orales, me faltaban antecedentes y tuve que empezar a trabajar el tema de antecedentes, a construirlos. Es un camino largo, es un camino tedioso. Después terminé de concursar tanto, terminé en 3 eternas. 3 eternas, ya sea como fiscal de instrucción, fiscal correccional, fiscal del tribunal oral, en distintos lugares. Digo, bueno, en algún momento llega, pero todo ese proceso. La resiliencia. Sí, claro. Y todo el esfuerzo. Y en todo ese proceso, vos decías, ahí nadie te está evaluando la oralidad o la preparación para el proceso oral. Nadie. Claro. Nadie, O sea, no se evalúa esto de la litigación oral. Gracias por traerme, porque me había olvidado para dónde había ido. Sos una genia. Se había notado ahí. Claro, la litigación oral, ¿no? Yo en mi caso particular me fui a hacer un curso a California, a San Diego, sobre litigación oral para especializarme en técnicas de interrogatorio, cómo interrogar a un testigo, de qué manera lo interrogo, cómo sé que ese testigo no está a gusto. Bueno, hay mucha intuición, por eso también. Y aprender a leer. A leer, obviamente, hay mucha intuición, pero también cómo preparar un alegato, cómo convencer a los jueces. Cuando uno habla en un alegato, no está solamente, y acaba con otro tema, que engancho con otro tema, no está solamente hablándole al tribunal o hablándole al imputado y a su abogado defensor. Le está hablando a la sociedad. Y acá engancho con otro tema, que es el lenguaje claro. ¿No? Cómo nosotros transmitimos con un lenguaje claro a la sociedad lo que es algo tan técnico a veces, ¿no? Tan técnico, si yo lo hago de una manera dogmática, lo hago de una manera muy jurídica. Con palabras en latín. Claro, con palabras en latín, por ejemplo, me alejo cada vez más de la sociedad. Y nadie te enseña tampoco esta técnica del lenguaje claro, escrita o oral. Sí. Entonces es muy importante que las nuevas generaciones, digamos, aprendan a hablar en lenguaje claro, digamos. Absolutamente. Y a escribir, ¿no? Llano. Y a mostrarlo. A mí me ha tocado, hay un juicio que tuve para que vean el trabajo que hay atrás, ¿no? Nos demandó más de 130 audiencias, 3 años de juicio, 600 horas sentado en el juicio, 600 horas de juicio, 80 horas o más de 70 horas de alegato y otros 200 casos que tenía que intervenir. Wow. Digo, para que se vea la dimensión. Y ese alegato, o cualquier otro alegato, nosotros lo tenemos que hacer de manera clara, para que la sociedad también lo entienda, para que comprenda y para que vea cuál es el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo que está fundado con el peso de las pruebas. Sí, sí. En mi fiscalía nosotros hoy tenemos una estadística del año 2013 a la actualidad. Tenemos aproximadamente 900 condenas. 2013 actual, 900 condenas. Algo así como 680 por narcotráfico y el resto todos por delitos complejos, incluido causas de corrupción, trata de personas y demás. Entonces tenemos una estadística que nosotros estamos orgullosos de mostrarla, pero es a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que muchas veces no se ve, capaz que se ve la última parte, que es la parte del alegato, claro. Pero todo lo que pasó en el medio, esto no se ve. Entonces, bueno, también estas dos cosas, ¿no? Litigación oral, lenguaje claro. Perfecto. Gracias. Diego, y ya finalizando, seguiríamos charlando un montón, pero bueno. Un buen consejo que te hayan dado, algún consejo que te haya quedado resonando, que te haya servido en tu vida, no tiene por qué ser en lo profesional, en tu vida. Mirá, más que consejo, fue una situación que viví. Cuando estábamos en 5º año, un profesor de lengua y literatura, quinto año del colegio. De colegio, 5º año de colegio. Lengua y literatura, gran profesor que nos inculcó el amor a la lengua y a la literatura. Todavía sigue siendo profesor, mi colegio Guadalupe. Nos dijo en la despedida, bueno, algo muy crudo para un chico de 17 años. Sepan que a partir de hoy nadie les va a regalar nada.
Así que todo lo que logren, sus sueños, sus objetivos, van a ser con mucho esfuerzo. Y nos dice, y si alguien les regala algo que no es de su entorno familiar o de su entorno íntimo, desconfíen. Desconfíen porque atrás de ese regalo le van a tratar de cercenar su libertad. Y a mí esto me impactó mucho en ese momento. Yo creo que nunca tuve oportunidad de decírselo, pero me sirvió. Capaz que no se escucha. Capaz que no se escucha, pero me sirvió. Y lo reafirmo en el año 2016, ¿no? En el año 2016 yo ya era fiscal hace 3 años. Me invitaron a una cumbre de jueces y fiscales en el Vaticano. Era una cumbre sobre criminalidad organizada y trata de personas y corrupción. Y teníamos que poner todos los fiscales y jueces del mundo. Había invitados, fue sensacional. Fue sensacional, cada uno exponía las dificultades que tenían en la investigación de este tipo de delitos. Y a mí me llamó la atención también el discurso del Papa. El discurso está ahí, fíjense, año 2016, lo pueden ver en la página del Vaticano, y lo hablo como un líder, no desde la religión, como un líder, ¿no? Como un líder, sí. Él nos decía en ese momento, entre tantas otras cosas, ¿no? Esto de arriesgar el pellejo, un poco, ustedes sé que arriesgan el pellejo, pero en ese momento, bueno, háganse cargo de su vocación. Háganse cargo y siéntanse libres. Y se pregunta, ¿libres de qué? Libres de los poderes del gobierno, libres de las instituciones privadas, libres de las estructuras del pecado, libres del crimen organizado. Y no se dejen atrapar por las telarañas de la corrupción. Todo esto para mí fue un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho yo tengo el discurso, digo, lo veo porque me da fuerza para seguir adelante en los momentos en que uno empieza a flaquear, o en los momentos en que tiene esos temores, esos miedos. Bueno, esto no sé, creo que nos ha impulsado a muchos de los jueces y fiscales que estuvimos ahí. Hacete cargo de tu vocación. Exactamente. Dieguito, y una pregunta. Nos dijiste que nos habías traído un regalo. Ay. Este es el momento en que yo quiero escuchar ese regalo. ¿Qué traje? Porque yo tenía la opción de cantar o traer algo. Yo cantar. Mi hija que canta me dijo, papá, prohibido cantar. Te pido por favor, te digo. Vos no cantés, vas a hacer un meme. Hacete cargo de otra cosa, te dijo. Cualquier cosa, habla de lo que quieras, pero no cantes. Yo te escuché cantar, así que no cantes. Le voy a dar bolilla. Yo lo que traje acá es un discurso, un fragmento de un discurso del presidente de los Estados Unidos, Ted Roosevelt, del 23 de abril del año 1910, que tuvo lugar en la Sorbona, París, Francia. Él había dejado de ser presidente hace un año, fue hasta 1909 presidente. Y hay un fragmento que es muy interesante de este discurso, que es El hombre en la arena, que funciona como una fuente de inspiración para varias generaciones, pero para mí lo más importante de esto, del hombre en la arena, es que aparece la figura de Mandela, ¿no? Mandela, 27 años preso. Sí. En 1985 vota el presidente, le da la libertad, le dice, le doy la libertad, pero salga a la escena política. Él dice que no. Amo mi libertad, pero más amo mi pueblo. Digo, las convicciones de ese hombre, que es un modelo para todas las generaciones. Y esto lo agarró, este fragmento lo tomó Mandela, ya como presidente. En 1995 es el Mundial de Rugby, y acá volvemos al deporte, ¿no? Y él entendía que el deporte iba a unir al pueblo, ¿no? El objetivo principal era el rugby. El rugby es como, en Sudáfrica, es como el fútbol acá, ¿no? Algo que... Exacto. Entonces, eso él pensaba, y muy bien pensado, que iba a unir a todo el pueblo en un objetivo común. Entonces, necesitaba que Sudáfrica gane, que pase la primera fase, que pase la segunda fase, y que si podía salir campeón, mejor todavía. Y él le da, entonces, este fragmento se llama El hombre en la arena, al quien era presidente,
El Capitán. El capitán. El capitán del equipo. Pienaar. Francois Pienaar. Yo lo voy a leer acá Ay, qué lindo. porque realmente es muy, muy lindo. No es crítico el que cuenta, ni el hombre que señala cómo el fuerte tropieza, o donde el realizador de hazañas podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, que lucha valientemente, que se equivoca, quien se queda corto una y otra vez, porque no existe esfuerzo sin error ni eficiencia, pero que se esfuerza realmente para realizar proezas, que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción, quien se fatiga él mismo en pos de un noble empeño, quien si al final todo va bien, conoce el triunfo que significa alcanzar un gran logro, y si sale mal, si falla, al menos falla atreviéndose formidablemente, de modo que su lugar nunca debe estar junto a esas frías y tímidas almas que no conocieron ni la victoria ni la derrota. Hermoso. La verdad que el peso de estas palabras para mí son muy inspiradoras, ¿no? Yo hace muchos años lo leí y bueno, he leído la autografía de Mandela y bueno, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Tanto esto como la letra de la canción que seleccioné. Claro, porque Yo me doy el pie a ustedes ahora. hermoso el texto que elegiste, aparte un apasionado también, o sea, donde la pasión atraviesa el texto. Absolutamente. Y fíjate que tiene la vinculación, hemos hablado de la parte de lo político y también del deporte. Y la verdad que en eso, o sea, que Une el los deporte, claro, cómo unite los dos mundos, Tal porque cual. en ese momento el deporte en realidad era practicado por todo un equipo blanco, de blanco, Exactamente. no sé si había alguna persona de color en ese momento, pero Sí, había. creo el que tema había era que unos- que la gente de color ni siquiera apoyaba a su equipo porque no estaba integrado. Exactamente. Exacto, Bueno, Exactamente. hermoso. Y Mandela además como símbolo de nosotros que venimos en este momento tan sacudidos, tener a alguien símbolo de unión Absolutamente. Está y de buenísimo. trabajar, digamos, por consenso, sino por... Y Qué convicciones, bueno, ¿no? qué Convicciones. bueno, sí. Sí. Y no vas a cantar, pero sí elegiste la canción. Contanos qué canción elegiste y por qué la elegiste. Bueno, la canción que elegí es Zona de Promesas. Wow, es hermosa. Una canción muy linda que yo, tanto con esta canción como también con el texto El hombre en la arena, me siento muy, muy identificado, ¿no? Que un poco habla de esto, ¿no? De la cultura del esfuerzo, ¿no? Esto que no está muy, muy, muy de moda, de luchar por un ideal, de fracasar, y que no está mal fracasar, ¿no? Sino lo que está mal es no levantarse después de ese fracaso y de volver a empezar, ¿no? Y elegí la canción también porque me parece muy argentina, Totalmente. muy argentina. Digo, De Gustavo Cerati. ¿Quién la canta, quién la Gustavo compuso y quién la Cerati. canta? Exacto. Mercedes Mercedes Sosa. Sosa, total. Son dos íconos de la música argentina, dos embajadores en el mundo, ¿no? Uno del rock nacional y el otro la otra del folclore, y que no están más entre verdad. nosotros. Entonces, como cobra otra dimensión también, ¿no? Esto. Y digo, me parece que hay un mensaje muy esperanzador en lo que dice la música, ¿no? Porque un poco acá lo dijimos, muchas veces tardamos en llegar a nuestros objetivos o pensamos que estamos demorando más de lo que deberíamos demorar, O de lo que querríamos. de lo que querríamos. Sí, pero pero- al final siempre hay recompensa. Hay recompensa. Y gracias por esa generosidad de haber compartido con nosotros todo lo que compartiste. Muchas gracias, me sentí muy cómodo, les agradezco muchísimo, son divinas las dos y bueno, les agradezco esta invitación de corazón. Gracias. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarde
en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar